Te protegí de la policía cuando eras una rata que no tenía nada en el mundo. Te alimenté, te cuidé, te di una profesión. ¿Cuánto dinero te dio Ana? No se muerde la mano que te da de comer, Emmanuel. Las clientas son mías, no tuyas. Y si llegaste a Ana fue por mí. ¿Por cuánto me traicionaste? Pero si eso es lo único que te preocupa, no recibí ni un peso. Te recuerdo que gracias a eso pagamos a Román. ¿O ya se te ha olvidado? Que pronto se te olvidan las cosas, ¿no, Menú? Que pronto. Mira, cuando Ana me ofreció el trato, fue un no rotundo. Pero teníamos problemas, debíamos dinero. Y no te lo conté porque obviamente no te iba a parecer bien. Pero tú me estás diciendo a mí, después de lo que hemos pasado con Román, que te he fallado. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que te aplauda? ¿Que te felicite? ¿Que te dé las gracias? ¿Qué quieres? ¿Quieres humillarme? Humillarte yo. ¡Humillarme! ¡Me estás humillando! ¿Quién me recuerda a mí cada 2 por 3 que era una rata? ¿Quién? ¿Por qué eras ¿Quién? una rata? Y yo te di una vida. Yo te di una vida. ¿No ganaste dinero con esa? No, gente. Claro que sí, no te convino. Mira tu casa, mira dónde vives. Mira, Emmanuel, querido, parece que no me conoces. Parece de verdad que no me conoces. Aunque yo estuviera en la miseria, escúchame bien, jamás hubiera permitido que engañaras a una muchacha de esa manera. Es una mujer y a una mujer no se le engaña. A ti nunca te va a doler más que a mí hacerle daño. Pero ahora no sé cómo salir de esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la amo, Menú. ¿Me oyes bien? La amo. Sí. Pues aguántate eso. Aguántatelo. Eres el responsable de todo lo que está pasando. Tomaste las decisiones que tomaste. Afronta las consecuencias. Y lo haré. ¡Eso espero! ¿Me estás oyendo? ¡Lo haré! ¡Madre! ¡Dios! ¿Por qué no te dejas de amenazarme y me dices directamente lo que estás pensando? Fue muy conveniente que Lorenzo muriera, ¿no? Ya, Dios mío. Eso es increíble. Tu cinismo. Dios. Si no fuera por mí, tú no estarías aquí. Deberías más bien, no sé, levantarme una estatua. Después de la muerte de Lorenzo, tú eras incapaz de hacer nada. Estabas tirada en una cama. No podías ni siquiera cuidar a tu hija que se estaba muriendo en el hospital con quemaduras de 3er grado. Cállate. No, no me voy a callar. ¿Quién estaba ahí con los médicos cuando le estaban salvando la vida? ¿Tú o yo? Estoy hablando del laboratorio. Si yo no me hubiese hecho cargo de la presidencia del laboratorio, te hubieran comido los buitres que te acechaban. Yo te salvé la vida, mi amor. Deberías pensar un poquito más las cosas que dices en vez de estar imaginando teorías conspirativas y demás. Por lo menos podrías tener la amabilidad de dejarme ir al velorio de mi mujer. Mire, el único motivo por el cual estamos aquí demorándolo es para hacer justicia por la muerte de Ana Miró Sanz. La muerte. El asesinato. Lugo, ¿podría decirnos qué hizo anoche? ¿Tú me estás acusando de algo? Le pido colaboración, por favor. Lo único que intentamos en este momento es reconstruir las últimas horas de Ana. ¿Todavía tienen duda de quién la mató? Por el momento, sí. ¿Nos puede decir dónde estuvo anoche? Estuve en la cena anual de laboratorios. Con todos mis colegas y sus esposas como testigos. ¿Está? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo era la relación entre ustedes? Pues bien, no sé. Bueno, no estaba muy bien, no estaba muy bien. Ana no estaba bien. Últimamente no podía ni con su alma. Y por su debilidad, metió ese prostituto o gigoló, como se diga, y nos puso en peligro a todos, a toda la familia. No hay duda de quién fue quien la mató. ¿Sabe qué? En el mundo de las plantas, el engaño es un arte necesario para la evolución y supervivencia.
Las orquídeas son capaces de generar aromas y movimientos que imitan para atraer a los insectos, sin ofrecer nada a cambio. Eso se llama polinización por engaño. ¿Así? Sí. ¿Y aquí quién sería el engañado? ¿Tú? ¿Yo? ¿Ana? Yo solamente soy el dueño del circo. Bueno, Julia, ahora no, Emanuel. entiendo que estés molesta, pero de Estoy verdad... ocupada. Te hablo luego, ¿sí? Julia, Julia. ¿Problemas del corazón? Lo que pasa es que es la primera vez que me siento cómoda con alguien. Y no soy una experta en relaciones, ni mucho menos. Manuel es muy lindo y me trata bien. Solo hay un punto en el que siento que no lo termino de conocer. Siempre le vamos a agradecer a Manuel lo que ha hecho por ti. Pero hay personas que llegan a nuestra vida solo para enseñarnos el camino. ¿Y cómo sé si Manuel es uno de ellos? Cuando dudas, como estás dudando, es que no es. Te tengo un collar que te va a quedar divino con ese vestido. ¿Te gusta? Sí. No. No hagas eso. Perdón. Nunca te gustó. No es eso. Te recuerdo a papá. Papá no está ahí. Papá está aquí. Pero forma parte de mí. Forma parte de tu pasado. Y hoy en día, la ciencia, la medicina, la cirugía plástica han avanzado muchísimo. Y eso lo puedes dejar ir para iniciar un nuevo camino. Es más, yo te puedo acompañar. ¿Por qué no probamos los tacones a ver cómo caminas en ellos? No sé si puedo hacerlo. Y tienes que caminar con la carita arriba, ¿eh? Con la carita arriba. Va a ser una caída muy grave. Venga. Muy bien. Me quedan muy grandes Muy estas bien. cosas. No. Sí, Definitivamente sí, no. sí. Te ves hermoso. Gracias. ¿Te gustó lo que viste? Suscríbete. Así puedes ver mucho contenido de Telemundo aquí, donde nos estás viendo. No solamente Gigoló, todo lo que viene. Suscríbete, dale like, ven con nosotros.